temperatura. Generalmente ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Los lugares más frecuentemente utilizados pueden ser la axila, la temperatura bucal o la temperatura rectal también. También se puede medir a nivel del conducto auditivo externo y también se puede medir por la orina recién emitida. Los más utilizados suelen ser la axilar y generalmente se debe usar un termómetro de mercurio, ¿verdad? Que es la forma más exacta de medir. Eh, Según nuestro libro, dice que la temperatura más exacta es el que se mide a nivel bucal. Entre las formas de medir la temperatura puede haber una variación de aproximadamente 0,3 a 0,6 grados centígrados. Bueno, eh, generalmente ese termómetro, o sea, no generalmente, idealmente, el termómetro a ser utilizado tiene que ser personal. Cada paciente tiene que tener su termómetro y no compartir, ¿verdad? Como ya les dije, el más exacto es el termómetro de mercurio, pero generalmente no es utilizado porque por la peligrosidad que conlleva, ¿verdad? Que ya sabemos que el mercurio es un metal pesado y tiene sus consecuencias y hay que se rompe, se derrama por la piel, esas cosas. Y generalmente se usa este tipo de termómetro que es un termómetro digital. No es el termómetro que últimamente estuvimos más usando, que es el digital que cuando digamos en la facultad nos colocan por el brazo o por la frente, ¿verdad? Bueno. Otras de los conceptos que tenemos que manejar es lo que es febrícula, que es a partir de 37,5 hasta 38 grados. Aquí nosotros vamos a llamar de hiperpirexia, que es una fiebre elevada mayor a 41 grados. Aunque ya vamos a llamar de hipotermia, cuando la temperatura es menor a 35 grados. Y también uno de los conceptos que tenemos que manejar bien es la defervescencia, porque los tipos de fiebre tienen su periodo de defervescencia, que quiere decir es el momento en donde va a desaparecer la fiebre. Tenemos que saber si va a ser en forma gradual, en donde llamamos defervescencia en lisis, o en forma brusca, en donde decimos que su defervescencia es en crisis. En este slide de la patogenia, explica otra vez Doctor, lo que, sí, ¿puedes repetir otra vez aparte de efervescencia? Haz el favor. sí. Más adelante, en la descripción semiológica de la fiebre, nosotros tenemos que describir lo que es la forma en que termina esa fiebre, en la forma en que va a pasar la fiebre, ¿verdad? Y ese periodo se llama periodo de efervescencia. Y generalmente ese periodo de efervescencia se especifica también en la descripción semiológica si es en lisis, cuando va pasando así en forma gradual, o sea, va bajando de a poco, y si es que baja de forma brusca, ¿verdad? Sería en crisis, llamamos así, en crisis o en lisis. En palabras comunes es eso. En crisis sería así de 38, baja rápidamente en unos minutos, rápido. Y en lisis sería, por ejemplo, dentro de media hora va a bajar de 38 a 37,7, después ya va a ser 37,6 y después ya va a estar en temperatura normal, menos de 37,5. ¿Entiendes, verdad? Sí, doctor. Dale. Bueno, en cuanto a la patogenia, yo ya les expliqué que es que la fiebre se produce a consecuencia de una alteración en cuanto a la producción de calor y la forma de eliminación de calor. Ya sabemos que la fiebre puede ser la manifestación de una causa infecciosa comúnmente. Entonces, en este cuadro que está acá,
nos explica esa parte. Generalmente las infecciones o las toxinas microbianas producen mediadores inflamatorios que van a estimular al sistema inmune, ¿verdad? Generalmente este proceso está mediado por lo que son las células, los glóbulos blancos, y generalmente están mediados por los monocitos y los macrófagos. Estas células van a producir citoquinas o citocinas. Pueden ser IL-1, IL-6, factor de necrosis tumoral, entre otros, interferón también. Estos después van a producir la generación de AMP cíclico que va a ir al centro de ajuste de la termorregulación y va a producir esa producción más elevada de calor. Y por eso se va a producir la fiebre. Para que entiendan nada más, la fisiopatología más bien. Entonces, como ya dijimos, fiebre no es igual a hipertermia. La hipertermia nosotros llamamos a una temperatura mayor a 42 grados. Y generalmente esta producción excesiva de calor puede estar producido por varios factores. En este cuadrito tienen los factores más comunes que puede producir hipertermia. Puede ser, por ejemplo, por un golpe de calor, puede ser por algún, algún fármaco también, en el caso de que se use anestésicos halogenados inhalados o relajantes musculares. Esto sería más bien a un paciente que esté internado, ¿verdad? Porque uno en la casa no va a tener eso a mano y no va a consumir. Después, también se puede estar producido por un síndrome neuroléptico maligno, en caso, por ejemplo, por consumo de haloperidol. También se puede producir por una hipertermia de origen hormonal, en el caso de tirotoxicosis o feocromocitomas. También se puede producir a consecuencia de la afectación del hipotálamo que regula la parte febril, ¿verdad? Por un accidente cerebrovascular que justo esté afectando esa parte también. Esos serían los más comunes. Y lo que vamos a ver también más en la práctica clínica sería por una deshidratación también eh, puede producir, o por consumo de drogas, en este caso lícitas recreacionales, como por ejemplo el alcohol, y otras ilícitas que también que se producen para recreación, que pueden ser las anfetaminas o las drogas ilícitas, ¿verdad? Como la cocaína. Bueno. eh, Básicamente, acá lo que ustedes tienen que manejar es el concepto básico, ¿verdad? Que es hipertermia, o sea, una temperatura mayor a 42 grados. Y algunos factores que van a producir las causas más comunes de hipertermia, nada más. Después también es importante identificar los patrones de fiebre, porque no todas las fiebres son iguales, entonces tenemos lo que nosotros llamamos tipo de fiebre. Y cuando ustedes hagan su historia, tienen que indagar eso en el paciente para que ustedes puedan identificar qué tipo de fiebre tiene, y de acuerdo a eso también van a orientar su diagnóstico en la práctica clínica. Estos patrones de fiebres generalmente son inespecíficos, y su importancia radica en que algunas infecciones pueden tener un patrón específico, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a a esos patrones, va a orientar nuestro diagnóstico. Y como ya saben, va a depender otra vez del nivel de vida del paciente, del lugar geográfico de donde vive. De acuerdo a eso, nosotros vamos a relacionar con la parte epidemiológica y vamos a orientar nuestro diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, sería si nuestro paciente es un paciente indígena, eh, vive en una zona rural en condiciones de hacinamiento
y como ellos son una población de riesgo para tuberculosis, entonces esa fiebre, por ejemplo, puede ser una fiebre de más de 2 semanas de evolución, vespertino, que pasa solo, que siempre aparece en ese horario, tiene predominio horario, entonces de esa forma nosotros relacionamos con el tipo de fiebre y con los lugares geográficos y el tipo de paciente que se nos presente, ¿verdad? De esa forma orientamos nuestro diagnóstico. Para eso es importante que nosotros controlemos la curva térmica que resulta de la evaluación del registro de esa fiebre, ¿verdad? Y vamos a tener estos gráficos que están acá. Por ejemplo, voy a señalar este primer gráfico que está arriba, que es una fiebre continua y es un ejemplo característico de la fiebre tifoidea. Como ustedes verán, acá está 37 grados, está marcado. Entonces hasta ahí es la temperatura normal, o sea, 37,4 para ser exactos. Entonces, este, por ejemplo, es una fiebre que se mantiene más de 38 grados, va subiendo, llega hasta 40, después baja otra vez hasta 39, va bajando así con el correr de las horas. Y ven ustedes que hace este gráfico que nunca llega a valores normales. Entonces, es una fiebre, se le llama fiebre continua. Su característica es que no varía más de 1 grado y no llega a temperaturas normales. Para eso sirve el gráfico que hacemos. Y ustedes cuando describan en la semiología tienen que poner, ¿verdad? ¿Qué tipo de fiebre es? Si es continua, si es intermitente, si es remitente. Esa parte es lo que se les va a calificar. O sea, que tienen que desarrollar esa capacidad. Eh, hay algunos, por ejemplo, como por ejemplo, o es por ejemplo, la que sugiero, una TBC miliar, por ejemplo, es una fiebre que generalmente aparece por las mañanas más bien. Otros como, por ejemplo, si se registran dos picos de fiebre en el mismo día, puede estar asociado, por ejemplo, con endocarditis infecciosa. Esto se ve mucho en la práctica clínica. Por ejemplo, cuando hay una endocarditis, hace así una fiebre en picos. Está en temperatura normal, después hace un pico febril, llega a 40 grados más o menos, después baja otra vez a temperatura normal y va subiendo al correr de- del tiempo. También hay otros, como por ejemplo em, de la brucelosis, por ejemplo, se puede formar este tipo de gráfico. Acá, estos que están en forma horizontal representan los días de fiebre, ¿verdad? O sea que una brucelosis va a producir mínimo, el paciente que viene por ese cuadro va a venir por unos 15 días más o menos de historia de fiebre que va persistiendo. Y si es que se registra su temperatura, vamos a tener este gráfico ondulante. Bueno. Después tenemos también otro tipo de fiebre que es más común, que suele ser la fiebre éctica o séptica, en donde nosotros vamos a ver elevaciones térmicas que en algún momento va a llegar a temperaturas normales. También la intermitente es de esa forma. Y vamos a tener este gráfico que está acá. Como verán ustedes, acá 37 grados, acá sería más o menos 37,5. Acá en 38 grados ya hablamos de fiebre, llega hasta 38,8 más o menos, después baja de nuevo y llega a este nivel, llega a temperaturas normales. Entonces, si hace este tipo de gráfico, con el correr de las horas, estamos hablando de una fiebre intermitente. Después tenemos la fiebre continua, en donde solo hay una variación más o menos de 0,6 grados Celsius. Y vamos a tener este gráfico que yo le mostré el primero. Este. Uno de los ejemplos es un proceso infeccioso
que la fiebre tifoidea, por ejemplo, se puede presentar así, y también otros como el VIH, por ejemplo, también puede presentarse de esa forma. En la continua, como ya vimos, es uno que no varía de un grado, o sea que hasta 0,6 nada más llega a su variación y nunca llega a, a temperatura normal. Bueno, después tenemos la fiebre recurrente, en donde es también como la remitente, solo que es una fiebre que tiene unos periodos de temperatura normal que puede llegar por ejemplo, un día o más de un día. Entonces tiene periodos de apirexia de unos días o más. Y es en este gráfico en donde vamos a mirar. Y es muy característico el de la fiebre que es producida por el paludismo. Entonces, en Paraguay, por ejemplo, hay áreas geográficas en donde todavía se reportaron casos de paludismo. Entonces, si es que esa persona viene de esa área geográfica con una historia de fiebre que tiene esta forma de presentación, nosotros vamos a estar pensando en un paludismo. Y también generalmente este tipo de fiebre también vamos a ver en los casos de leishmaniasis. Esto también es frecuente. En el departamento de Amambay, por ejemplo, se suelen ver casos de leishmaniasis que vienen así personas con más de 14 días de fiebre y tiene esta forma. Un día hace un pico febril, después tiene dos o un día de tiempo en que no presentan fiebre, después presentan otro pico febril y generalmente después de 3 días ellos ya vienen. En este slide tenemos un resumen otra vez de los tipos de fiebre. Acá en el primero, este por ejemplo da más bien para que ustedes entiendan, los otros están más esparcidos. Tenemos la continua, que también se le puede llamar de sostenida, en donde la temperatura permanece por encima de lo normal con variaciones mínimas. 37 grados hasta 37,4 va a ser la temperatura normal. Entonces él solo hace esta curva, no llega a, a 1 grado ni tampoco llega a temperatura normal. Después tenemos la remitente, en donde la temperatura no regresa a la normalidad y varía unos grados, más de 1 grado en cuanto a la gráfica y puede ser hacia arriba o hacia abajo. Temperatura normal, 37 grados a 37,4. A partir de 38 va a ser fiebre. Acá, por ejemplo, subió hasta 40 grados, después baja otra vez hasta 38, después sube otra vez hasta 39, baja otra vez a 38,3 más o menos, después sube otra vez hasta 39,5. Entonces se cumple la definición de fiebre remitente. La temperatura varía, no regresa a temperatura normal y su variación puede ser de 1 o más grados. Después tenemos la intermitente. Vamos a mirar otra vez este gráfico donde la temperatura puede llegar a temperatura normal, pero generalmente esa temperatura, esa frecuencia de llegar a la temperatura normal puede ser solo 1 o 2 veces en 24 horas. Entonces, no serían días, acá serían horas. Entonces, acá, por ejemplo, llegó a temperatura normal, después va variando así. Después tenemos la recurrente, que como ya dije, aparece después de un día o más la fiebre. Entonces, acá en esta gráfica, acá va a representar ya días, primero, segundo, tercero, cuarto día, no más horas, como en esta. Y llega acá a ser un pico de 40 grados y después llega a temperatura normal. Se permanece un día entre el segundo y tercer día con temperatura normal. Después hace de nuevo otro pico febril y así sucesivamente. Este, por ejemplo, como ya dijimos, es característico de la malaria y algunos tipos de neoplasias como el linfoma de Hodgkin.
Bueno, ¿entendieron todo hasta ahí? Sí, doctor. Acá sí, es bastante simple, solo que hay que tener bien en cuenta los conceptos básicos. Acá también tenemos otro tipo de fiebre eh, que también ya vimos acá, la fiebre recurrente, perdón, también se le puede llamar fiebre cuartana y hay otros tipos de fiebre que son más eh, largos en el tiempo, por ejemplo. Este, por ejemplo, se le llama recurrente endromedario. Como ya ven ustedes, son varios días, 20 días de fiebre, ¿verdad? Generalmente hace esta curva, que es como la de un camello. Por eso se le llama endromedario. Parece un camello la curva que hace. Em, bueno, y estos gráficos son toda la misma cosa. Estos cuatro tipos es lo que tienen que manejar bien porque son las formas más comunes. La fiebre séptica, la remitente, la recurrente y esta séptica sería la intermitente, ¿verdad? Y la forma continua. En en esta diapositiva es otra vez otro resumen de los más frecuentes, los tipos de fiebre. Tenemos la intermitente, que se caracteriza por valores térmicos que retornan los valores normales durante cada día de fiebre. Después tenemos la recurrente, en donde la fiebre reaparece después de periodo de apirexia que suele ser más de un día. Después también tenemos la remitente, en donde los valores no bajan a valores normales durante cada día de fiebre. Después tenemos la continua, que no presenta variaciones mayores a 0,6 grados al día. Y acá, por ejemplo, habla de un tipo característico que es de Pell-Einstein, en donde hay periodos febriles de 4 a 5 días y que no se alteran con periodos afebriles. En este slide vemos la comparación que puede haber entre las diferentes formas de, de tomar la temperatura. Em, Como ya dije, se puede tomar también en el conducto auditivo externo, en la axila o en el recto. Acá, por ejemplo, habla que el menos fidedigno es el que se obtiene, el de la axila. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de tomar la temperatura depende, por ejemplo, que la axila esté bien seca, que se coloque bien el termómetro, que el paciente también colabore este tipo este tipo de forma de medición sería más bien con un paciente que esté consciente y que nos colabore bien, o sea, que segure bien la axila y mantenga bien así, ¿cómo les voy a decir? Apretado en esa forma, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, muestra la toma en el conducto auditivo externo. Este, por ejemplo, yo no usaría tanto en un niño como muestra en esta, en esta imagen, porque generalmente ellos no se quedan, mueven así la cabeza y hay que tener mucho cuidado para no lastimar el conducto auditivo externo o que el termómetro entre todo y lastime el tímpano. En cuanto a la temperatura que se forma, que se toma en la boca, por ejemplo, puede dar también resultados erróneos en caso de que nuestro paciente sea fumador. Entonces, en esos casos no conviene tanto que usemos. Tampoco vamos a usar un termómetro que contenga mercurio, por ejemplo, para medir la temperatura bucal. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que se rompa y imagínate que esté en la boca ese termómetro, ¿verdad? Y otras cosas también que tenemos que tener en cuenta cuando un paciente viene con fiebre es que suele estar acompañado por signos y síntomas eh, que son más bien manifestaciones
de una alteración sistémica. Por ejemplo, generalmente suelen tener debilidad, puede tener anorexia, artralgia, mialgia, dolor muscular, cefalea y rubor facial. Después también, esto es lo que ustedes también tienen que especificar en cuanto a signos acompañantes eh, cuando estén haciendo la parte semiológica. También una persona que esté con fiebre va a tener un aumento en cuanto a la frecuencia cardíaca, ahora se va a acelerar un poco y se calcula que por cada grado de temperatura generalmente se acelera unos 10 latidos la frecuencia cardíaca, por cada grado que va aumentando. Esa frecuencia nosotros vamos a relacionar con el valor normal que es para la edad de ese paciente, ¿verdad? Un bebé va a tener lo más, su frecuencia cardíaca va a ser otro parámetro y un adulto va a ser otro parámetro su frecuencia cardíaca. Este más bien para tener una estimativa de cuánto debería ser su frecuencia cardíaca en ese momento, ¿verdad? También en el caso eh, de los niños, por ejemplo, puede presentarse también como convulsiones, o sea que puede estar acompañado por convulsiones. Eh, Generalmente es muy frecuente en los bebés que presenten convulsiones febriles. En cuanto a los ancianos, o sea, en los gerontes, puedes también estar acompañado por confusión mental y delirio. Si están con fiebre, los pacientes alcohólicos también pueden presentar esos, esos signos acompañantes. En esta diapositiva, en esta parte está todo el resumen a lo que va a acompañarse. Taquicardia, astenia, malestar general, anorexia, artralgia, mialgia, lumbalgia. Y acá ustedes ven eh, los mecanismos que están involucrados para que se produzcan esos signos y síntomas. En cuanto a la semiología total, tenemos la fase prodrómica, en donde generalmente el paciente todavía está con temperatura normal, pero ya presenta ya malestar y síntomas inespecíficos como astenia, mialgia, artralgia, ¿verdad? Después tenemos la fase de escalofríos, en donde el paciente puede estar pálido, puede tener piloerección y tiene sensación de frío. Después tenemos la fase de rubicundez, en donde tenemos una sensación de piel caliente, va a sentir que su piel ya está más caliente y va a obtener rubicundez, por ejemplo, a nivel de la mejilla se va a poner rojo, de coloración rojiza. Y generalmente eso es porque se produce una vasodilatación, como una reacción compensadora para perder calor. Y después tenemos la fase de efervescencia, en donde tenemos diaforesis, donde va a sudar y lo que va a pasar es la disminución de la temperatura. También la fiebre puede clasificarse de acuerdo al tiempo de evolución. Eh, Hablamos de una fiebre aguda cuando su tiempo de evolución es menor a 15 días y generalmente son producidos por infecciones, por procesos infecciosos. Y estos pueden afectar cualquier órgano o sistema del cuerpo. Acá pusimos los más frecuentes. Tenemos acá las infecciones de las vías aéreas superiores, como por ejemplo gripe, faringitis, resfrío. eh, Tenemos las infecciones de la piel, también puede haber infección urinaria y las infecciones de las vías aéreas también inferiores, que serían la neumonía, más bien, ¿verdad? Después tenemos el síndrome febril prolongado, donde eh, eh, esa historia de fiebre en el periodo de tiempo va a ser ya mayor a 15 días de duración. Y puede tener ya varios tipos de etiología. Generalmente ya no es tanto infeccioso, ¿verdad? Y también tenemos el concepto de fiebre de origen desconocido. Generalmente también es un síndrome febril prolongado
pero en donde no logramos nosotros ubicar un foco infeccioso. Cuando una persona está con fiebre, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un foco infeccioso. ¿Por qué? Porque suele ser la forma más común de producirse fiebre. Y como ya les dije, la fiebre el síndrome febril prolongado ya puede ser por causa de otras causas que no sean específicamente infecciosas. Por ejemplo, pueden ser por neoplasias, por enfermedades reumatológicas o del colágeno, por ejemplo, o también puede producirse por alguna inmunodeficiencia, entre otros. Bueno. Y acá en este tenemos la clasificación en cuanto a la duración, ya dijimos, puede ser aguda, prolongada o fiebre de origen desconocido. En cuanto a eh, su evolución en el tiempo, menos de 15 días aguda, mayor de 15 días eh, síndrome febril prolongado y si es que no encontramos un foco aparente, hablamos de una fiebre de origen desconocido. Y el patrón de fiebre de los más frecuentes, intermitente, continua, remitente y recurrente. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendieron bien? Todo bien, doctor. Muy bien, Bueno, doctor. entonces, como resumen, lo que nosotros tenemos que preguntar o fijar bien cuando vamos a estudiar una fiebre es primeramente tenemos que preguntar la fecha de inicio, o sea, su tiempo de evolución. Después tenemos que preguntar la forma de inicio, si fue graduada o no, si fue tomada o no con termómetro y cuánto fue la medida, si fue de 38 grados o de 38,5 o 40 grados. Después la duración, después si tiene o no un predominio de horario, después tenemos que preguntar también su periodo de declinación y si está acompañado o no por un signo acompañante, ¿verdad? Y por último, preguntar si es que se medicó o no. Eso es lo que tienen que anotar ustedes cuando hagan la semiología de la fiebre. Bueno, podemos descansar unos 15 minutos y continuamos con lo que es dolor. ¿Les parece?